Óscar Luna es doctor en estudios latinoamericanos y maestro en letras, licenciado en lengua y literaturas hispánicas, todas logradas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor e investigador tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAGRO y de la licenciatura hispanoamericana, además de la maestría en humanidades, de donde es el coordinador. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, posee el perfil PRODEPSEP y es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Pertenece al Cuerpo Académico de Estudios Literarios, Humanísticos e Interculturales y es miembro fundador de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Manuel Altamirano. Fue, durante 10 años, profesor del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en sus líneas literatura prehispánica y literatura iberoamericana. Es un estudioso de la literatura mexicana, brasileña, caribeña y en general de la literatura latinoamericana. Doctor Óscar tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, José Luis. Pues es una mesa de queridos amigos. Les platico rápido. Suset fue mi estudiante en la UNAM, en la licenciatura, Pablo también, Heriberto acá en Guerrero. Están conmigo porque me ha tocado verlos cómo han crecido, ¿verdad? Como Suset, luego nos encontramos en otros congresos. Pablo hizo su maestría acá. Heriberto le dirigí la tesis de licenciatura también a Pablo. Y luego estuve en el comité de los dos en la maestría. Y ahorita Heriberto, él es egresado de aquí de la facultad, está haciendo el doctorado en Morelos, ¿verdad? Entonces, ahí está el buen ejemplo, por eso los remarco, ¿verdad? Porque a nosotros nos llena de mucho orgullo, ¿verdad? Que nuestros estudiantes sigan adelante y sigan creciendo mucho. Y acompañado por el querido amigo José Luis García, que invitó a sus estudiantes de la MADOTS, bienvenidos, muchas gracias. También a nuestros estudiantes de literatura, ¿verdad? Tenemos un invitado de lujo, Emiliano Arestegui, que está grabando. Muchas gracias, Mike. También tenemos una invitada de lujo, que es Mine, ¿verdad? Que ya hizo travesuras. Pero bueno, pues agradecer. Vieron, son muchos esfuerzos, mucho trabajo, ya estamos por cerrar. Vamos rápido. A lo largo de las ponencias de estos 3 días, había como que ese conflicto, esa duda de los bandoleros. Le pusimos así por el Zarco de Altamirano, pero estaba ahí, se abre ese abanico de posibilidades. Son canganceiros, son malandros, son rateros, son asesinos. Todo eso cabe dentro de la categoría de bandoleros. En este sentido, pasen a la siguiente diapositiva. Pues hablando, fíjense también otra acotación que se hizo a lo largo de estos 3 días, es que desgraciadamente casi todo lo tenemos tierra adentro, ¿verdad? La masa continental, y casi no tenemos referencias de mar abierto, de alta mar. Casi todos fueron bandoleros también de tierra, casi no hubo bandoleros de mar. Entonces dije, pues hay que abrir esa brecha, que también es uno de mis temas que más me gusta. Aquí están los libros que me acompañan. Pues, por ejemplo, los chinos, que tienen más de 5,000 años de cultura y de tradición, pues ellos también han tenido piratas desde hace muchísimo tiempo. En la antigua Grecia, en el mar Mediterráneo, también había estos asaltantes, estos asesinos. Acuérdense, por ejemplo, de Marco Polo, ¿verdad? Marco Polo hace la ruta de la seda por otros lares, porque ya la ruta estaba llena de bandoleros, de asesinos y demás, ¿no? Y ya en tiempos más cercanos a nosotros, pues está Francis Drake, ¿verdad? Que nada más que estuvo aquí fondeando en el puerto de Acapulco, y que fue el primer gran pirata, pues vamos a llamarle de nuestra época, ¿no? Hay muchas referencias, por eso traigo estas diapositivas. Vamos a la siguiente. Esto los traigo para que digan, aquí hay algo, ¿no? Hay que leerlo, hay que acercarse, hay que conocerlo. Entonces traje algunas imágenes de portadas. Aquí está el de Skemelin. Este va a ser el primer libro que va a recrear estas historias de piratas en América. Un libro maravilloso, muy recomendable. Lo presenté en Chihuahua. Voy a trabajar un libro de todo esto para que lo puedan leer después. Ahí está Daniel Defoe. Daniel Defoe tiene este libro de historia de piratas que también es una maravilla. Y
ahorita, por ejemplo, en las series está esta de Sandokan, que si no la han visto, dense una escapada, está bastante bien realizada. Y en el caso de nuestro continente hispanoamericano, pues hay muchas referencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, quise traer el de Zoe Valdés, porque es difícil de conseguir, Lobas de Mar, que son dos mujeres piratas, Annie Bonny y Mary Reed, que en la mañana tuvimos una ponencia del transvestismo, muy interesante, la pueden ver ahí en Facebook. Las vamos a estar compartiendo para los que no pudieron estar, pues las aprovechen, ¿no? En el caso de México tenemos, por ejemplo, El filibustero de Eligio Ancona, que es también una novela muy buena, de un pirata mexicano, el Barbillas. Y también tenemos esta otra obra de Vicente Riva Palacio, Los Piratas del Golfo. En su momento creo que Pablo me acompañó, ¿verdad?, en el curso en la UNAM. En la UNAM di como 3 o 4 cursos de piratas, que me volvió un poco famoso, ¿verdad? No solo en México, sino en el continente, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos varias referencias, y justo pensando en que casi todo fue masa continental, casi no hubo nada del Caribe, dije, pues hay que hacerle justicia a Roberto Cofresí y a Puerto Rico, ¿no?, que ahorita después del Super Bowl se puso más de moda, ¿no? Entonces tenemos acá a Tapia Rivera, que les leo así rápido en esta referencia del libro. Publica en 1854, publica la Biblioteca Histórica de Puerto Rico, que si lo leemos, él se va a fuentes de cronistas de Indias acerca de lo que es esta isla, y se apoya en Fernández de Oviedo, en Herrera y en un montón de obras del siglo XV hasta el siglo XVIII. Esto es importante porque nosotros es lo que hacemos, ¿verdad? Hacemos investigación, pesquisas, vamos a los libros, recreamos, analizamos. Entonces Tapia hace ese trabajo y nos presenta a este pirata puertorriqueño, Roberto Cofresí, que va a ser un pirata tardío porque ya es de finales del siglo XIX. Aquí hay que hacer una acotación. Puerto Rico nunca ha logrado su independencia, por eso también se vuelve muy emblemático lo que pasó el domingo, ¿no? Entonces ellos están a punto de lograr su independencia de España y les cae Estados Unidos, ¿no? Los hace colonia. Entonces a Roberto Cofresí le tocó ese periodo, ¿no? Primero atacó a los barcos españoles y después tiene que, más que atacar, defenderse de las embarcaciones norteamericanas. Entonces Roberto Cofresí se vuelve muy significativo en ese sentido. Aquí podemos ver en la siguiente diapositiva. A ver, vamos a la siguiente. Ahí estaba lo de Tapia Rivera, que no les dije que cambiaran. A ver, vamos a la siguiente. Ahí está Roberto Cofresí, miren. Dicen que era muy galante, ¿verdad? Muy guapo, de ojos azules, rubio, ¿no? Fornido. Entonces, ya se imaginarán, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Es tal su figura, se volvió tan significativo que Puerto Rico tiene su estatua. Su estatua forma parte del imaginario colectivo de este país, que incluso le han hecho canciones, ¿no? Aquí está esta de Roberto Cofresí y Ramírez de los Arellano, de Tony Croato, y ahí está, miren, chequen, cayó Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano. Qué valiente fue el cachorro, qué cobarde el miliciano. No tenía 40 años el día que lo fusilaron a Roberto Cofresí, a Ramírez de Arellano. En la playa del combate a los pobres ayudaron, motines de Cofresí y Ramírez de Arellano. Cayó Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano. Qué valiente fue el cachorro, qué cobarde el miliciano. Y bueno, vamos ahora ya a entrar a la obra. Les leo, esta es una cita. Dice: mi abuela, respondió la interrogada, que como no ignoras, me sirve de madre, hubo de verlo y preguntarme quién me había dado. Era una joya. En vano quise callar, sospechó que venía de tu mano y me dijo así: niña, este collar te lo ha traído Ricardo. Ese hombre te condenará y quiere que tú lo sigas al infierno. Este collar ha sido sin duda mal adquirido y es como si viniese del ángel malo. Dámelo acá y que su valor se emplee en misas por tu alma y por la tuya, que está para perderse también por admitir el trato y los regalos de ese maldito. Entonces, esta era una de las imágenes que tenían estos piratas, ¿no? Que eran crueles, asesinos, violadores, malos.
Así eran algunos, pero no todos. Por ejemplo, Roberto Cofresí no era así, pero así lo tachaban, ¿no? Entonces, Roberto Cofresí va a tener una embarcación, una goleta, que se va a llamar el Mosquito. Es esta pequeña embarcación. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está, miren, es esta pequeña embarcación. Esa es una goleta y le puso el nombre del Mosquito. Es una embarcación ligera y por lo tanto fácil de maniobrar y de manipular en el mar. La otra, por ejemplo, es un galeón. Es un galeón pequeño, no es tan grande. Y contra estos barcos españoles eran con los que combatía Roberto Cofresí, y por eso le puso el Mosquito, porque como era muy ágil, muy ligero, pues podía escapar, podía atacar a estos barcos muy pesados. Los que han visto algunas de las series, por ejemplo Black Seals y otras más, han visto que estos grandes barcos, para posicionarse en un ataque tardaban horas, ¿no? Entonces uno cuando lo ve se quedó impresionado, ¿no? Y imagínense un barco pequeño, ¿eh? Sí, entonces imagínense, ¿verdad? Aquí también hay todo. Pablo me ayudó en su momento, él expuso también de los barcos, de las vestimentas, de las armas. Es de verdad impresionante cuando uno se pone a estudiar este tipo de literatura que desgraciadamente a veces no se tiene tan presente, no se estudia, no se trabaja como se debería. El verano pasado estuve trabajando con unos estudiantes de Michoacán, ya estuvimos trabajando Piratas del Pacífico, entonces vamos a seguir abriendo esa vía, porque yo solamente había trabajado el Caribe, entonces ahora vamos a abrir la ruta por el Pacífico. Aquí leo rápido, vamos a la siguiente diapositiva. La goleta norteamericana lo persiguen, lo quieren atacar, tenía piezas de artillería, era de buena marcha, tenía una buena tripulación, muy superior a la de Cofresí, y el Mosquito tuvo que escapar, ¿no? Entonces, esta descripción, por ejemplo, de la novela es muy buena, por ejemplo, el que referimos de Vicente Riva Palacio, cuando él describe el mar, se ve que no era de mar, era de tierra, ¿no? Son pocos los que alcanzan a describir, pues Tapia era caribeño, ¿no? A ver, vamos a la siguiente diapositiva, por cuestiones de tiempo nos vamos volando. Entonces, vean, aquí está, ¿no? Este es otro tema también impresionante. En el continente americano hay un montón de fuertes, por ejemplo, aquí está el de San Diego. Ustedes como guerrerenses tienen que ir al fuerte de San Diego a conocerlo. Está el de San Juan de Lúa, en Chetumal también tenemos otro en Bacalar, y en otras partes de México, ¿no? Tenemos en Campeche, que es una ciudad amurallada preciosa, ¿verdad? Y así tenemos en San Juan de Puerto Rico, en Cuba, en Cartagena de Indias, en Brasil y en un montón de lugares, ¿no? Entonces son estas fortificaciones que servían para la defensa en contra de los piratas, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Miren, ahí está, para que si no tenían tan presente a la isla de Puerto Rico, pues para que ya la vayan conociendo, para que se vayan enamorando de ella, para que busquen su historia, sus grandes libros, ¿no? Pues ahí está también estas islas que están adyacentes. Ahí está San Juan, el viejo San Juan. En la UNAM también tuvimos clases de literatura puertorriqueña, ¿verdad? Que fueron muy bienvenidas, que casi no se lee y no se conoce. Incluso Pablo me decía que en Puerto Rico las clases de literatura ya son en inglés, ¿verdad? Son muy raras que sean en español, ¿no? Dado el colonialismo, ¿no? Norteamericano. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva para que se sigan ubicando acá en Puerto Rico y en el mar Caribe. Eso también es impresionante, ¿eh? Les digo que nosotros estamos mal acostumbrados a la masa continental, que el Caribe lo tenemos muy descuidado, muy descuidado. Volteen a ver a los cubanos, a los dominicanos, a los puertorriqueños, y no solamente a ellos, hay muchísimos más, ¿verdad? Ya hablar de las otras pequeñas islas, de habla de los GAT, que hablan francés, a lo mejor holandés, inglés, ¿no? Los tenemos aún más alejados, ¿no? Si en la lengua española los tenemos perdidos, imagínense en las otras lenguas, ¿no? Y aquí está el Caribe, miren, es una maravilla, ¿no? Uno cuando va, por ejemplo, a Yucatán, en Yucatán ya es el Caribe, ¿no? El Caribe mexicano. Entonces, Campeche, ¿verdad? Llegas a Campeche y están las referencias de estas islas, obviamente de Centroamérica también, ¿no? Ahí está Honduras, tenemos esta parte de Colombia, de Brasil, las Guyanas. Entonces, imagínense qué belleza, ¿verdad? Qué belleza el Caribe. El Caribe es atractivo porque hay que manejar 5 lenguas para acercarse a él, imagínense. Aparte del español, del inglés, del francés, del holandés, pues hay un criollo además, ¿no? Un criollo que se va generando en las islas. Entonces es importante tener presente a Cofresí porque fue un pirata que estuvo llegado a Simón Bolívar. Hay referencias, él luchó en contra de los norteamericanos, él fue un
un Robin Hood para la isla. Entonces aquí va otra cita, vamos a la siguiente imagen. Él, por ejemplo, en un ataque se sorprende por los piratas, porque son muy, muy sanguinarios, uno que se llamaba Caín y otro que se llamaba Juancho. Entonces él dice, y cito: yo no vi nunca en mi carrera más que hombres que al defenderse defendían su dinero, exponiendo por él su vida. Nunca había profesado con madres, niños ni padres que exponían por ellos su existencia, y mucho menos presenciaron que hombres de mi tripulación matasen a la madre, amenazasen al niño e hiriesen por la espada al animoso padre. Veo que esto no entra en mis planes ni en mis gustos. Entre las mismas fieras las hay nobles, como dicen que es el león. Mira, el león me gusta y seríamos amigos. No que yo sea mandría, no riño y mato como el primero, pero en brava lucha. Ni en mis peloteras de niño fui traicionero. Cierro la cita. Entonces aquí está, miren, aquí está, por ejemplo, Mine ya está muy emocionada, está muy contenta porque sí, son fascinantes los piratas y más en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces aquí está, miren, cierro con esta imagen, vamos a la siguiente. Ahí está Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico, la isla del encanto, el Caribe, pero fíjense lo que platiqué, lo que les dije, ¿verdad? Sigue siendo colonia, nunca lograron su independencia. Ustedes van a ver que incluso existe una bandera, la puertorriqueña, pero no con los colores de Estados Unidos, sino en blanco y negro, ¿no? Por el luto, ¿no? Por el dolor, por toda la muerte que ha traído la colonia a la isla, y que a veces la cultura profética, ¿verdad? La cultura profética en sus conciertos la presenta con mucho orgullo. Entonces hay que abrir esos horizontes, no quedarnos solamente con la tierra adentro, con la masa continental. Allí está al otro lado la historia de ultramar, de altamar, y pues como siempre dedicamos estos trabajos a nuestros maestros que nos antecedieron. En la mañana recordamos un poquito a Jorge Ruedas, al rato viene la conferencia magistral con Mariana Osuna para que se conecten y la conozcan. Me acordaba de Blanca Estela Treviño, ¿verdad? Me acordaba de Nicole Girón, que hizo las obras completas de Ignacio Manuel Altamirano, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, con esta reflexión termino mi participación. Muchísimas gracias.